Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Siéntense unos momentos, por favor. Hay un cantito que lo he escuchado en un par de ocasiones con las religiosas de Centroamérica. Un cantito que habla de lo que estamos hoy celebrando. No sé cantar, si no se los cantaba, y también no me sé todo el tono, ¿no? Toda cómo va el cantito, pero se me hizo muy interesante. Dice el cantito: cada vez que nos juntamos, siempre vuelve a suceder lo que le pasó a María y a su prima Isabel. Ni bien se reconocieron, se abrazaron y su fe se hizo canto y profecía. Casi como un chamané, una palabra de Centroamérica que significa fiesta, alegría, gozo. Y dice el cantito más adelante: y es que Dios es Dios familia, Dios es amor, Dios Trinidad, de tal palo tal astilla, somos su comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad, por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar. Pues hoy estamos en esta fiesta que se llama la fiesta de la Santísima Trinidad y es como una síntesis de toda litúrgicamente, de toda la manifestación y celebración de Dios que hemos realizado pues desde Navidad y sobre todo la Cuaresma, la Pascua, que hemos ido comprendiendo que Dios es esto, Trinidad, es familia. Y sí, es cierto, aunque el misterio de la Trinidad pues es algo incomprensible como tal, y a lo largo de la historia del cristianismo pues hemos hecho mucha teología, mucha reflexión sobre esto. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, híjole, cómo me costaba trabajo comprender esto. O sea, San Agustín, Santo Tomás, que tantas relaciones, tantas procesiones, era terrible aquello, ¿no? Era terrible. Me contaban mucho la historia de San Agustín, que andaba en la playa y entonces un día miró a un niño que andaba haciendo con el codo un hoyito en la playa y con una conchita echando todo el mar. Y San Agustín le dice al niño: oye, pues ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de echar el mar a este hoyito. Y le dice San Agustín: oye, pero eso es imposible. Y le dice también el niño a San Agustín: pues así de imposible es que tú quieras comprender la Trinidad de Dios. Hay muchas cosas que nos impiden comprender a Dios y que han pasado muchos años ya. De Jesús, 2000 años, han pasado muchos años y tenemos elementos para ir comprendiendo cada vez mejor a Dios. Aunque es cierto, hermanos, hermanas, es cierto que y fíjense bien, y esto es muy importante, cualquier cosa que digamos de Dios siempre es una tontería. ¿Por qué? Porque Dios es el inaccesible, Dios es el incomprensible. En Dios siempre hay mucho de trascendencia que rebasa nuestra propia capacidad. Y el mismo prólogo de Juan en la Biblia dice: nadie ha visto a Dios jamás. Lo que sabemos de Dios es porque el Hijo lo ha revelado.
y también en ese diálogo con Felipe en la última cena, donde Felipe le dice, a ver, de tantas cosas, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice a Felipe, pero hombre, tanto que he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Tal vez Felipe le hubiera dicho a Jesús, a ver, no estamos hablando de ti, estoy hablando del Padre. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero Jesús dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Podemos decir una cosa muy fundamental y de veras, porque volvemos a lo de la semana anterior, que les platicaba de aquel anécdota del Papa Francisco. En esta vida hay cosas que solamente el corazón las puede comprender, no la razón. Y a veces el silencio es más importante que cualquier palabra sobre algo, y en este caso sobre Dios. Tenemos que entender la Escritura, que es palabra de Dios, que se escribió cerca de unos 900 años de distancia. Ha habido una comprensión paulatina sobre Dios. Desde los primeros orígenes de Abraham, que se entendía incluso en muchos momentos un Dios cruel, hasta pasar por los profetas. Por ejemplo, el profeta Oseas o Isaías, que comprendieron que Dios era el amor de Dios era más grande que una madre. Isaías lo dice, ¿no? ¿Acaso una madre puede olvidarse de su criatura? Pues Dios no, aunque lo viera, Dios no. O el profeta Oseas, que se casa con aquella prostituta que les he platicado, y se le va la mujer en un momento de su vida, el profeta entra en crisis, se deprime, después va por la mujer, la regresa, son felices un tiempo, la mujer se vuelve a ir y la regresa después otra vez, toda una dinámica de esta manera. Y dice el profeta, si yo que soy tan limitado, soy capaz de amar de manera incondicional, con cuánto amor Dios nos amará. Hasta llegar a Jesús, que nos habla de una va. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y dice la Escritura, una de las cosas más bellas que dice de Jesús es en los Hechos. Pasó haciendo el bien. Si nosotros nos vamos a la Escritura casi en bruto, si quitamos nuestros prejuicios que hemos hecho de Dios, pues a Jesús lo vamos a encontrar siempre, en primer lugar, preocupado por la vida, sanando, curando. Hombre, que es la primera preocupación, ¿no? ¿Qué nos decimos cuando nos vemos? Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿No? Buenas tardes. La primera preocupación siempre natural es por la salud, por el bien. Y a Jesús siempre lo vemos curando. A Jesús lo vemos, una cosa fundamental, comiendo. A Jesús le preocupa que coman. Y la comida es la expresión de esa experiencia de Dios, y no es por otra cosa que Jesús haya dejado la Eucaristía como signo de su presencia. Y nos enseñaba siempre que Dios es eso, amor, que tenemos que perdonarnos las relaciones humanas. Quien me ve a mí, ve al Padre. Porque Dios, hermanos, por eso les ponía la semana pasada, y quiero hacer referencia otra vez a esta imagen de Dios que refleja esto. Por eso les digo, cada cosa que digamos necesitamos imágenes, relatos, porque esto va más allá. Claro, nuestra mente racionalista del occidente, que está muy marcada por esta visión cartesiana de la vida, que a veces no nos damos cuenta de esto, pero así es nuestra mente, así nos han educado las generaciones, la historia, toda esta plataforma está sustentada por esto. Pienso, luego existo. Necesitamos la razón, pero desde donde se pensó a Dios es otro ambiente, es el ambiente judío del Oriente.
que a veces ellos tratan de contemplar a Dios, dicen los judíos. Hay una definición de verdad que dicen que la verdad es acariciar la cosa. Por ejemplo, si quiero conocer el altar, es acariciarla con el corazón. Por eso, desde ahí, Dios siempre va a ser incomprensible, pero vamos a entender desde Jesús. Para mí, la imagen que me acerca más, si me ponen una imagen de la Santísima Trinidad, que yo desde niño mucho me acuerdo que mi mamá le ponía su veladora a la Divina Providencia cada 1 de mes. Esa imagen donde Dios, el Padre eterno, ¿no? Un Padre, un Señor grande, imponente, vestido de majestad como los reyes europeos, y el Hijo a un lado con su cruz, pero glorioso, imponente también, y el Espíritu como una paloma. Si miramos una imagen así, en lo personal, en mi vida espiritual, pues se me antoja ponerle una veladora. Pero esa imagen que yo les mostraba la otra vez, me saca de mis casillas. Me invita y me interpela a hacer algo. Porque Dios es eso, Dios es vida. Esa imagen donde les ponía que en el centro de Dios, del misterio de Dios, que es lo que hemos venido viendo, está el ser humano. Sí, nosotros necesitamos desde nuestra visión racionalista ir comprendiendo al Padre y luego al Hijo y al último al Espíritu, hasta le damos un lugar. Es la tercera persona de la Trinidad del Espíritu, pero no, en Dios no puede haber esto. Dios actúa totalmente como donación, abierto a la vida, abierto a la existencia, como un padre-madre, total. Quien creó las cosas no fue el Padre, las creó Dios, sin separación, sin división, sin confusión. Quien estaba en la cruz, aunque físicamente era el Hijo, pero era todo el misterio trinitario de amor entregado. Tanto amó Dios al mundo que lo entregó. Pues por eso esa imagen bellísima, donde está Jesús crucificado y el Padre sosteniéndolo, ¿no? No sé si han visto una imagen así, sosteniendo al Hijo en la cruz y el Espíritu ahí, ¿no? Quien santifica la vida, la existencia, no solamente es el Espíritu, es el Dios total, entregado a la existencia, no sentado, sino volcado hacia la existencia, volcado tratando de tocar la miseria humana. Esa imagen que quería imprimir, nada más que no pude tenerlas para hoy, así, unas imágenes de la Trinidad que le estaba platicando. El ser humano miserable siempre, por su limitación, por sus pecados, por su debilidad, por su enfermedad, esta debilidad que estamos experimentando en la humanidad con esta enfermedad, que no es más que la miseria siempre experimentada en el ser humano. Pero Dios no está sentado, no es indiferente, no se le tiene que convencer de nada. Yo siempre les digo que la oración no es para que Dios nos escuche. Oiga, pues, qué limitado será Dios. Oiga, escúchame, Señor. No, la oración no es para que Dios nos escuche, es para escucharnos a nosotros mismos. Por eso ese Dios está volcado hacia la existencia, inclinado, buscando que cada persona, cada uno de nosotros, busque, encuentre y logre su realización personal. Por eso el Padre en esa imagen está abrazando a su criatura, agachado, ensuciándose las manos por su criatura. Y el Hijo, que está a los pies de aquel hombre, está agachado, sirviendo. Yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Tanto esa carta de Pablo a los Filipenses, se abajó, dejó su condición de Dios, se abajó hasta someterse a la muerte en cruz. Un Jesús de la vida, de la existencia. Y es el Espíritu el que genera todas estas dinámicas de amor. Esa imagen no me invita a ponerle una veladora, me mueve a hacer algo.
Simplemente Dios no es una idea, no es una doctrina, no es un ritual. Dios es vida, implica vida, implica compromiso. Por eso ese Dios que desde todo esto que les digo lo tenemos que comprender como absoluto, trascendente, en sí mismo, ¿sí? Como les he explicado, pero también a nuestro lado, camina a nuestro lado, en el otro. Eso es muy importante, en el otro. Les dieron de comer, a mí me dieron de comer, le dieron de beber, a mí me dieron de beber. Y sobre todo también, Él está en medio de nosotros, animando como espíritu, animando la existencia, generando vida. Por eso esto, el misterio de Dios, realmente cuando lo comprendemos y lo vivimos, nos tiene que llevar a la vida. No hay de otra manera. Nos tiene que llevar al amor, a la existencia. Nos tiene que sacar de nuestra comodidad. Por eso, qué terrible es ver a veces a los hermanos cristianos. Por ahí hacen una crítica en una ocasión sobre Dios. Y decía, en esta vida, todo lo que llevamos de existencia, como personas, como ser humano, las grandes guerras han sido en nombre de Dios. La mayoría de las guerras han sido en nombre de Dios, cuando no comprendemos esto. Y esto es algo que nos mueve a todos. Yo siempre, en las semanas pasadas, me decían las personas allá de unas colonias que pues llevan allá a la gente pobre, pues una despensa. Y se me hizo tan bonito eso, que me hace reflexionar esto, porque me decían, véngase padre, vamos, el domingo. Qué bellos domingos. Andar con la gente, tocar las puertas, ver la necesidad. Porque la Eucaristía, esto es, cuando la Eucaristía se convierte en rito vacío, pues sí nos anestesia la conciencia, nos sentimos bien. Después de la misa, yo me preguntaba muchas veces, me quedaba yo muy vacío. Cuando después de misa, vámonos a la casa parroquial a comer. Yo me quedo vacío. Yo me pregunto, ¿de veras? Celebramos el rito, el obispo se va a su palacio, los curas a su casa, cuando deberíamos salir al encuentro de la gente, de la vida, de la existencia. Eso es Dios, no es otra cosa. Eso es Dios. Y hay que experimentarle en la entraña de la vida y en el encuentro con el otro. Por eso este cantito tan divino, de tal palo, tal astilla. Si Dios es así, nosotros tenemos que ser parecidos a Él. No burócratas de Dios, sino que se viva Dios, que se experimente a Dios. Por eso es tan impresionante esa anécdota que siempre les platico de la Madre Teresa de Calcuta con aquel hombre que no era católico, pero la madre, con tanta ternura que lo acompañó hasta su muerte, le pregunta, ¿quisieras conocer a mi Dios? Pues si su Dios es como usted. Sí. Por eso, pues, ojalá que nuestra vida se empape de esta presencia divina que anima, que genera vida, como una madre, como un padre. Y que el Señor nos ayude siempre en nuestra vivencia espiritual. Esto genera espiritualidad. Sin duda rompe nuestros esquemas para llevarnos a una espiritualidad de vida, de amor. Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie.
tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre